quiero que piense por un momento en cuál es la fuerza más poderosa que jamás haya existido. Piense en cuál es la fuerza más poderosa que jamás haya existido. Tal vez los que tengan mi edad están pensando en la película La Guerra de las Galaxias. O puede ser que esté pensando en el Chapulín Colorado. El título de lo que quiero compartir con ustedes es el poder de la resurrección. El poder de la resurrección. Ese es el título de lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana. El poder de la resurrección. ¿Cuál es el título? El poder de la resurrección. Pablo, el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 58, expone el significado de la resurrección de Jesucristo. Hemos dado lectura durante nuestra celebración de la Cena del Señor a este grandioso capítulo. Si usted no está familiarizado con el Evangelio, lea 1 Corintios 15 del 1 al 58 y así usted podrá familiarizarse no solamente con el Evangelio, sino con la presentación del Evangelio. Muchas veces utilizamos como excusa el hecho de que no sabemos cómo hablarle a la gente de Cristo. 1 Corintios 15 del 1 al 58. Este pasaje es una piedra angular, o sea, fundamental de nuestra fe. Y nos recuerda el poder, ¿qué nos recuerda? El poder y la esperanza que se encuentran en la resurrección. Ya hemos dado lectura a este capítulo, pero quiero que por favor me sigan en la lectura del versículo 1. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles, y si usted puede, subraye la palabra recordarles. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. Pero hay que recordarla, dice Pablo. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Pablo les recuerda a los corintios, a estos creyentes en esta iglesia. ¿Qué hace Pablo? Les recuerda a estos creyentes el mensaje del Evangelio. Esto es algo que se tiene que hacer. Esto es algo que constantemente debemos de hacer todos y cada uno de nosotros creyentes en Cristo. Debemos de recordarnos el Evangelio. Hay que recordar las buenas nuevas de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Este Evangelio, este mensaje de buenas noticias, no es, simplemente un conjunto de creencias o normas, sino que es el mismo poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Es a través del Cristo presente en este mensaje que somos salvos. Ahora leamos los versos 12 y 14. Pero díganme lo siguiente: dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes, o sea, en la iglesia, dentro de la comunidad de fe, algunos, escuchen bien lo que andaban diciendo, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Pablo aborda
la falsa enseñanza que circulaba entre algunos de los miembros de aquella comunidad de fe, la iglesia de Corinto, de que no había resurrección de muertos. Pablo no solamente aborda el tema, él no solamente señala el tema, sino que él refuta señalando que la resurrección de Cristo es garantía de nuestra propia resurrección. Sin la resurrección, nuestra fe, dice el apóstol Pablo, es inútil y todavía estamos muertos en nuestros pecados. Pero Cristo ciertamente ha resucitado de entre los muertos y en Él tenemos esperanza de vida eterna. ¿Los oigo? En el versículo 35, Pablo escribe lo siguiente a estos creyentes. Verso 35. Pero alguien podría preguntar, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpos tendrán? Pablo pasa ahora a abordar la naturaleza del cuerpo resucitado. Pablo compara nuestros cuerpos terrenales con semillas que se siembran como perecederas, pero que resucitarán como incorruptibles. Nuestros cuerpos mortales serán transformados en cuerpos gloriosos. ¿Los oigo? Todo creyente en Cristo será transformado en un momento. En un abrir y cerrar de ojos, escribe el apóstol Pablo. De la misma manera como Cristo fue transformado. Esta transformación es una obra del poder de Dios y significa victoria sobre la muerte y el pecado. Leamos lo que dice Pablo en el versículo 57. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo finaliza declarando la victoria que ha asegurado la resurrección de Cristo. ¿Qué nos asegura la resurrección de Cristo? Victoria. ¿Qué nos asegura la resurrección de Cristo? Victoria. La muerte, mis amados hermanos y hermanas, ha sido consumida en victoria. Y nuestro aguijón de muerte, el pecado, ha sido vencido por medio de Cristo. Por tanto, podemos estar firmes. ¿Cómo podemos estar? Firmes, inmovibles, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano. ¿Cuál es la fuerza más poderosa que jamás haya existido? Voy a hacer mención de algunas maneras poderosas en las que 1 Corintios 15, del 1 al 58, debería de afectar la vida de todo creyente. Primero, una manera poderosa en cómo la resurrección de Cristo debe de afectar la vida de todo creyente. Esperanza y seguridad. Esperanza y seguridad. ¿Cómo debería de afectarnos la resurrección de Cristo? Trayendo esperanza y seguridad. El pasaje de 1 Corintios 15 enfatiza la importancia de la resurrección de Cristo para la fe cristiana. Los creyentes, ¿quiénes? Los creyentes, nosotros, los creyentes deben encontrar esperanza y seguridad en el conocimiento de que Cristo ha vencido la muerte, asegurándoles, ¿haciendo qué? Asegurándonos nuestra propia resurrección y vida eterna con Dios. Número 2, la segunda manera poderosa en cómo la resurrección debe de afectarnos a todos y cada uno de nosotros creyentes en Jesucristo. Transformación en nuestra manera de vivir. Transformación en nuestra manera de vivir.
Si es, mi querido hermano y hermana, creer en la resurrección de Cristo debe de traer transformación en nuestra manera de vivir. Comprender el significado de la resurrección de Cristo debe transformar nuestra perspectiva sobre la vida y la muerte. Ese dicho popular de que el muerto al hoyo y el vivo al pollo ya no debe de ser parte de nuestra manera de hablar. La resurrección de Cristo debe de infundir en cada uno de nosotros propósito. O sea, debe de traer a nuestras vidas propósito, significado y una perspectiva eterna, lo que lleva a una reevaluación de las prioridades y a centrarse en vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Número 3. ¿De qué manera poderosa debe de estarnos afectando la resurrección de Cristo? Empoderamiento para el servicio. Empoderamiento para el servicio. Saber que la resurrección de Cristo fortalece a los creyentes con la victoria sobre el pecado y la muerte debería motivarnos a vivir con valentía y servir fielmente. Esta comprensión permite a los creyentes compartir el mensaje de esperanza con otros, demostrando el poder transformador de la resurrección de Cristo en sus propias vidas. Hoy, mis amados hermanos y hermanas, se hace necesario que reafirmemos, ¿qué debemos de hacer? Reafirmar nuestra fe en el Cristo resucitado, sabiendo que a través de Él tenemos victoria sobre la tentación, tenemos victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Vivamos, dígale que está al lado suyo, vivamos cada día a la luz de la resurrección, compartiendo la esperanza y el poder del Evangelio con un mundo necesitado. Mientras reflexionamos sobre el poder y la esperanza que se encuentra en la resurrección de Cristo, invito a cualquiera que aún no haya confiado en Cristo como su Salvador a que lo haga. Le animo a que se vuelva de sus pecados a Dios a través de la fe en Cristo. Esto si deseas experimentar el poder transformador de la resurrección en tu vida, ser liberado de la esclavitud del pecado y recibir la seguridad de la vida eterna. Esto, mis amados hermanos, es el mayor poder que ha existido en la historia de la humanidad, la resurrección de Cristo. Y debe afectar la vida de cada creyente. Quiero invitarle a cerrar sus ojos, inclinar su rostro. Vamos a tener un momento de oración.